No existió ni existe un asesino serial de mujeres en Valledupar ni en jurisdicción del departamento del Cesar. Y esa afirmación la hago a partir de todas las investigaciones que hicimos junto con nuestro personal del CTI en los casos donde perdieron la vida mujeres en el departamento del Cesar. Casos que hasta el momento y a la fecha de hoy son 9 mujeres que han perdido la vida de manera violenta, algunas de ellas, y por supuesto donde la acción de la Fiscalía es extremadamente contundente. Como pueden ver, ahí tenemos una línea de tiempo que comienza el 1 de enero del 2022 en el municipio de La Paz y se extiende hasta el 1 de marzo del 2022 en el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del municipio del Paso, con la muerte de Noelia Raquel Turizo Obredor. Voy a hablarles de cada uno de estos casos. En principio tenemos a Inés María Fragoso Herrera, de 47 años de edad, asesinada en el municipio de La Paz. Un caso que nos levantó la mañana del 1 de enero y que nos causó bastante conmoción por la forma en que violentamente fue asesinada. Tenemos el caso de Arelis Montesino Mozo, jurisdicción del municipio de Tamalameque, asesinada también de forma violenta y quien aparece sepultada en un patio de una vivienda de forma superficial, causando también alta conmoción en ese municipio y por supuesto en todo el departamento del Cesar. He querido mostrarles la cara de estas mujeres porque tenemos que hacerlas visibles y porque al final les voy a dar una frase muy importante frente al tema de violencia de género. Estas mujeres, algunas de ellas, precisamente su cara en el ejercicio violento que se les aplicó para quitarles la vida, fue destrozada, fue desfigurada y finalmente algunos momentos se pensó que los asesinos quisieron quitarle su identidad. Y por eso yo hoy hago una especie de homenaje mostrándoles la cara de cada una de ellas, lo hermoso que eran, la alegría que cada una tenía cuando se tomaron estas fotografías. Tenemos también el tercer caso, Carmen Isabel Lozada Bueno, aparece en la parte norte de Valledupar, tirada cerca a un conjunto residencial, en una finca en Montada, y que comenzó a prender las alarmas particularmente en el municipio de Valledupar, porque ya les había dicho que los dos anteriores ocurren en La Paz y en Tamalameque. 37 años de edad tenía Carmen Isabel Lozada Bueno. Luego, días después, sucede un hecho en el propio casco urbano de Valledupar con la muerte de Luis Helen Michelle Rodríguez Linares, de 22 años de edad, una mujer de nacionalidad venezolana que también termina perdiendo la vida de manera grotesca por parte de su pareja sentimental, pero que la contundencia de la acción investigativa permitió ya tener judicializado a su agresor, a quien ya en unos momentos les voy a mostrar. La quinta mujer que pierde la vida y que comienza a elevar un rumor falso que se crea en la ciudad, ocurre a través del homicidio de Cindy Juliet Bustos Pino, de 36 años de edad. Aparece su cuerpo tirado en jurisdicción del municipio de Valledupar, en área rural, concretamente en el corregimiento de La Mesa. Y allí, en efecto, ocurre algo muy particular en la sociedad vallenata, en Valledupar concretamente. Se comienza a generar la pregunta, ¿tenemos un asesino serial en la ciudad de mujeres? E incluso algunos medios de prensa comienzan a replicar al respecto y comienzan a generar, por supuesto, esa interrogante que en algunos momentos se pensó que no tenía respuesta, pero en efecto la Fiscalía, nuestros fiscales delegados, nuestro CTI, encontró la respuesta y hoy se la vamos a presentar a cada uno de ustedes. Y como ya se lo había anticipado, la respuesta frente a ese interrogante es: no hay un asesino serial. Nunca existió, sino diferentes agresores con diferentes motivaciones que terminaron asesinando a cada una de estas mujeres. Por supuesto, ustedes se movieron y los crímenes comenzaron a conmocionarnos a todos, porque no sabíamos en qué momento un familiar de nosotros, alguien allegado, podría terminar en las manos de una persona de esta que decidiera asesinar y quitarle la vida a estas mujeres. Pero quizás nos jugó más en contra el tema de las redes sociales y vimos cómo las personas un tanto irresponsablemente comenzaron a preguntarse si había o no un asesino serial. Y había gente que llegó a unos extremos que uno realmente comienza a tener una serie de zozobra y una serie de desasosiego cuando ve afirmaciones como esta, que a través de las redes sociales quien tiene un teclado comienza a tirar irresponsablemente. Van 3 mujeres asesinadas en Valledupar. En lo que va del año podemos tener un asesino serial en la ciudad. Cuídense mucho. Ya se pueden imaginar la alerta que eso genera
en nuestras mujeres cuando están leyendo esa frase. Y esa frase, miren incluso la irresponsabilidad de otro de nuestros ciudadanos cuando dice, confirmo, no tengo pruebas pero tampoco dudas. ¿Qué mensaje estábamos mandando, cierto? Y eso nos comprometió a nosotros aún más a trabajar duramente, al CTI, a salir rápidamente a las calles, a los territorios donde habían sido asesinadas esas mujeres para encontrar la respuesta y tratar de controvertir esto que se estaba diciendo tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación. Y entonces comenzamos a tener luego del homicidio de Cindy Juliet Bustos Pino otros casos peores. El 8 de febrero de 2022 en el municipio de Valledupar, concretamente en el barrio 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí, aparece asesinada Nuris Milagros Rubiano Parra. Aparece con extremos signos de violencia colgada de una baranda, de un árbol, de una vivienda de ese sector. En principio la investigación, mirando el tema de cómo aparecía, dijimos, parece un suicidio. Y luego cuando comenzamos a andar, evidentemente nos cambió la óptica y dijimos, no, jurídicamente lo que estamos es presenciando tal vez o un homicidio o un feminicidio. Pero ya lo voy a explicar cuál fue esa conclusión. Y finalmente comienzan a ocurrir otros homicidios, dos en el Copey más. Mari Carmen Galvez Rivera, de 36 años, es baleada y termina en un área solitaria, tirada en el piso, perdiendo su vida de manera indiscriminada. Luego, otra acción sicarial en ese mismo municipio días después, lleva a la muerte a Juana María Escorza Valencia en el Copey, una mujer que era querida en la localidad, que era costurera y que a sus 61 años fue asesinada indiscriminadamente por dos sicarios que llegaron a su casa e incluso hirieron severamente a su esposo. Y cierra este lastimoso mosaico el caso de Noelia Raquel Turizo Obredor, de 37 años de edad. Estando en un servicio religioso, su expareja sentimental llega por detrás, le propina varios balazos y ahí la deja muerta de forma indiscriminada para después salir a suicidarse. Entonces, 9 mujeres asesinadas en lo que va del año, las cifras aumentadas en comparación con los años anteriores y por supuesto una preocupación inmensa por parte de todas las autoridades que tenemos que ver con el fenómeno de la violencia de género. Entonces comenzamos a actuar y trazamos 2 líneas de trabajo o 2 líneas de acción investigativa. Esas líneas se referían primero a determinar si estábamos frente a unos feminicidios o frente a unos homicidios de mujeres. Y eso es importante, porque no toda muerte de mujer inmediatamente la podemos catalogar de feminicidio. En las investigaciones nosotros tenemos que salir a desentrañar cuál es la motivación que lleva implícito a aquel que mata a la mujer para saber si lo podemos catalogar como un feminicidio, que como ustedes saben va a implicar un tanto de pena mayor cuando esa persona sea condenada. Entonces comenzamos a trabajar primero esas acciones investigativas, saber qué delito estábamos trabajando y finalmente salir a encontrar a los agresores como en efecto lo hemos hecho en desarrollo de todas estas investigaciones que adelantamos. Entonces logramos de esos 9 casos determinar que 4 de ellos en efecto eran feminicidios hasta el momento. Y lo digo porque, recuerden, tenemos 9 casos y todavía nos encontramos trabajando algunos y tenemos imputaciones provisionales que probablemente cuando llegue el momento de la acusación podemos cambiar. Aplicamos perspectiva de género, acciones investigativas muy modernas junto con nuestro CTI para poder esclarecer estos casos. Tenemos inicialmente el de Inés María Fragoso Herrera en La Paz, ya lo había dicho, asesinada por su pareja sentimental, y aquí tienen al sujeto que comete esa conducta extremadamente reprochable, John Jairo Millán Sierra. Ella ya no quería seguir viviendo con él, la relación había culminado y él, motivado por los celos, opta por asesinar a esta indefensa mujer, generando una afectación terrible incluso sobre su familia porque tenían en común unos hijos, creo que concretamente eran 2, todavía menores de edad. Capturado en situación de flagrancia y ya judicializado, es decir, John Jairo Millán Sierra se encuentra en centro carcelario imputado por el delito de feminicidio agravado, cumpliendo una medida de aseguramiento de detención preventiva y ya vamos caminando hacia la acusación para irnos a juicio y lograr una sentencia de carácter condenatorio en contra de esta persona. El segundo hecho que también hablamos de feminicidio fue de Luis Helen Michelle Rodríguez Linares. Algunos de ustedes hablaron con los familiares de ellos, se encuentran en territorio venezolano. Ella se había venido hasta acá con su pareja sentimental. Y encontramos que la acción investigativa
permitió la captura de Diógenes Jr. Altaona Zulbarán, también ciudadano de nacionalidad venezolana, pareja sentimental de la víctima y quien fue capturado también gracias al apoyo de la comunidad, al trabajo que hizo la Policía Nacional y finalmente con nuestro fiscal destacado para estos temas de homicidio, lo pudimos judicializar y ya se encuentra también tras las rejas cumpliendo una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. Vamos hacia la acusación para lograr obtener una sentencia de carácter condenatorio también por el delito de feminicidio agravado. El tercer caso que tenemos es el de Nuris Milagro Rubiano Parra. Nuris Milagro, ya les había dicho, asesinada en el barrio 9 de marzo, con unas extremas condiciones de violencia que se le aplicaron antes de ocasionarle la muerte, y quien gracias a la rápida acción investigativa que adelantó el cuerpo técnico de investigación, incluso yéndonos constantemente a la zona donde ocurrieron los hechos, que es una zona marginal, una zona permeada por la pobreza y permeada por el consumo de estupefacientes, logramos rápidamente capturar a este sujeto a quien se le ha atribuido a través de testigos la comisión de ese delito. Alex Francisco Barbosa de González, alias El Indio, era el jefe de la olla de ese sector. ¿Qué había ocurrido? Nuri, al parecer, había adquirido una sustancia alucinógena de este señor, no se la había pagado y finalmente él, muy molesto, terminó tomando la cacha de su arma de fuego, golpeándola en su cara delante de varios consumidores, optó incluso por ahogarla, poniéndole el pie en su cuello y finalmente toma un cable de teléfono y con eso la lleva arrastrada junto con otras personas a la que obliga con su arma de fuego a guindarla o colgarla de una vivienda de ese sector, con lo cual se nos escresparon los pelos, porque estábamos ante un hecho extremadamente horroroso y que nos estaba acrecentando la idea de un asesino serial. Este sujeto, como ya lo indiqué, un jefe de esa olla que aplica extremada violencia y que incluso estamos adelantando investigaciones porque parece que está involucrado en otro homicidio tentativa de homicidio que ocurre el domingo frente a un chatarrero que está incluso en clínica, muy delicado de salud y donde se indica a este sujeto de presuntamente haberle disparado de forma indiscriminada por el control territorial que ejerce en ese sector, asociado a una banda criminal que ya tenemos identificada. Esta persona también capturada y ya judicializada, se le imputó el delito de feminicidio agravado hace un par de días, está en cárcel y también vamos a presentar una acusación con miras a obtener una sentencia de carácter condenatorio. Y tenemos el caso de Noelia Raquel Turizo Obredor, ya se los había comentado, asesinado mientras atendía un servicio religioso en una iglesia evangélica del corregimiento de Cuatro Vientos. Llega su pareja sentimental, su expareja sentimental, le dispara por atrás y la termina asesinando para luego salir de allí y con el mismo revólver que la mata se suicida. Este caso, por supuesto, no hay judicialización porque el sujeto activo decide autoeliminarse. Sin embargo, es un hecho que también nosotros investigamos, lo tenemos muy presente por la forma que este sujeto utiliza para quitarle la vida a su expareja sentimental. Bien, reitero, entonces manejábamos dos líneas. Esos casos ya los tenemos trabajados, esclarecidos por el delito de feminicidio, pero faltan otros casos que en efecto también trabajamos y que por lo pronto de manera provisional los hemos catalogado como un homicidio, que tiene una connotación en punto de la pena a imponer totalmente diferente al homicidio, pero que en efecto también va a implicar la restricción o la privación de la libertad para quien lo está ejecutando. De esos casos que estamos trabajando, que ya hemos esclarecido, tenemos 3 en concreto. Hay imputaciones provisionales por homicidio. En principio, el de Arelis Montesino Mozo, como ya les había dicho, ocurre en la vereda palestina del municipio de Tamalameque, en el departamento del Cesar. Ella va a reunirse con su yerno y el yerno termina asesinándola para después enterrarla en el patio de la casa de manera superficial, y gracias al apoyo de la comunidad y la alerta de los vecinos se logró capturar a esta persona que se llama, concretamente, ya les doy el nombre, Edwin Enrique Rivera Maestre. Era su yerno, por motivos asociados a un tema familiar termina asesinándolo, es decir, odiaba a su suegra. Y esta persona inicialmente fue capturada por porte de armas, pero la rápida acción investigativa que adelantamos permitió inmediatamente imputarle también
el delito de homicidio agravado. Esta persona ya ha sido también judicializada, se encuentra tras las rejas cumpliendo una detención preventiva y vamos caminando hacia la acusación para lograr obtener una sentencia de carácter condenatorio. El siguiente caso por homicidio y que ocurre en Valledupar y que comienza a prender las alarmas también por una posible existencia de un asesino serial es el de Carmen Isabel Lozada Bueno. Ya ustedes saben, Carmen aparece en la parte norte de la ciudad, cerca al conjunto residencial La Rioja, en estado de descomposición y como aspecto particular aparece sin rostro. Evidentemente quien la asesina le hace un daño con una piedra en el rostro, pero finalmente la actuación de animales carroñeros termina desgarrándola toda y eso nos generó una alarma y precisamente el argumento para comenzar a hablar de un asesino serial porque probablemente estábamos mirando a una persona que quería que la identidad o el rostro de estas mujeres no se conociera. Sin embargo, como ya lo indicamos, la actuación investigativa de nuestro CTI, de nuestro fiscal destacado para la temática de homicidio, permitió rápidamente obtener al agresor, capturarlo y judicializarlo. Se llama Israel David Guerra Meye, alias El Guasón. Era amigo de Carmen Isabel. Estaban sosteniendo, al parecer, tratando de armar una relación sentimental y este sujeto, que tiene unas problemáticas sociales y delictivas, creyó en un momento dado que Carmen Isabel Lozada lo iba a vender a una banda criminal que lo andaba buscando, concretamente los paisas. Él había robado a un cobra diario que se dice está asociado a los paisas y los paisas supuestamente estaban pagando 5 millones por encontrarlo a él y matarlo. Entonces él creyó que Carmen lo iba a vender, la lleva y la invita a un lugar desolado y allá termina asesinándola utilizando piedras. La comienza a golpear en su rostro con esas piedras y finalmente toma una grande que le tira en el cráneo y le destroza todo eso. Aquí fue muy fundamental el trabajo con prueba técnica. Voy a mostrar unos videos que obtenemos de los últimos minutos de vida de Carmen Isabel. Miren esto, en el conjunto de La Rioja. Observen la parte allá cerca a la, digamos, a la reja o a la parte metálica donde este hombre logra convencer a Carmen a meterse a esa parte montada. Incluso ahí van caminando los dos, alias El Guasón y Carmen. En un momento paran, él le da un beso, le logran besar y ella decide incluso seguir con él hasta ese paraje donde finalmente terminó asesinada. Tuvimos ese primer video que por supuesto las dificultades para tratar de identificar quién era la persona. Sin embargo, nuestro ejercicio investigativo con el CTI continuó y logramos obtener este segundo video donde con mayor claridad logramos ver quién era la persona que estaba con Carmen. Ahí vienen ellos dos, antes de ir a entrar a ese paraje solitario. Pasan, miren, venían hablando normalmente y ya el acercamiento de la cámara nos permite dar una mejor identidad del agresor que ya previamente se los he mostrado. Alias El Guasón, perteneciente a una organización criminal donde hay 4 personas más o menos que se tatúan el personaje ese de Batman, El Guasón, en el pecho y que son extremadamente violentos. Entonces obtuvimos esa prueba técnica muy fundamental y sí debo destacarlo que cuando ya logramos tener la identidad de este sujeto, que este sujeto termina capturado por un hurto que se comete en el colegio hispanoamericano. Intentó robar a una profesora y se le capturó por ese delito. Logramos identificarlo, darnos cuenta que estaba recluido en la permanente y cuando lo abordamos, evidentemente él opta por, en principio, confesar el hecho. Luego da un interrogatorio a la fiscalía y confirma que él es el asesino de Carmen Isabel Lozada Bueno. Eso lo utilizamos para las audiencias pertinentes. Él no aceptó cargos en las audiencias, sin embargo, reitero, con las pruebas técnicas que tenemos y otros elementos, nos vamos a juicio para lograr obtener una sentencia de carácter condenatorio. Debo destacarles que ninguno de ellos ha aceptado cometer el delito. Este, en principio, cuando lo capturamos, sí acepta y da el interrogatorio, pero cuando llega a la audiencia ante el juez de control de garantías decide no aceptar. Creemos que por una estrategia defensiva que monta con su abogado para posiblemente buscar más adelante un preacuerdo. Bien, entonces vuelvo acá. Ahí tienen a Israel David. Ahora ahí abajo van a poder ver, los tenemos para que ustedes hagan los registros pertinentes a Israel David y a Alex Francisco Barbosa, que es el que asesina a Nuris porque lo tenemos capturado
y probablemente ustedes probablemente vieron unas fotografías, pero lo tenemos para que ustedes hagan los registros directos en unos breves minutos en la parte de abajo de nuestra sede. Bien, y finalmente tenemos el caso de Juana María Escorcia Valencia. Nos conmocionó en el Copey. Esta mujer sentada en la terraza de su vivienda con su marido de 61 años, muy conocida porque era como la costurera del pueblo. Llegan dos sujetos en motocicleta y de manera indiscriminada comienzan a disparar. A ella le causan la muerte y a su marido lo dejan gravemente herido. Las acciones investigativas pertinentes permitieron dar con la identidad de los dos agresores, que son estos dos sujetos que ya están capturados, y nos encontramos en trámite de judicialización. Flavio César Borque Gómez, alias El Beneco, y Gilberto de Jesús Pérez Guzmán. Fueron inicialmente capturados por porte ilegal de armas de fuego, también por la posesión de sustancias alucinógenas. Sin embargo, como les había dicho, el esposo de la víctima presenció todo el hecho, incluso él es también víctima porque fue herido severamente, pero gracias a la acción médica logró salvarse. Él viene y da una entrevista a la fiscalía y les dice, vea, estos son los dos agresores, yo los vi directamente y eso nos permite vincularlos. También estamos trabajando una prueba técnica muy importante que nos va a permitir darle solidez a la investigación y lograr que estas personas también sean condenadas por ese hecho tan atroz que conmocionó a el municipio del Copey y conmocionó también a todo el departamento del Cesar por la edad avanzada de la víctima y porque era una mujer que no tenía ningún tipo de situación. Debo ser leal y decir que nos faltan por esclarecer estos dos homicidios muy importantes. Y desde aquí aprovecho para hablarle a la familia de Cindy Juliet Bustos Pino y hablarle a la familia de Mari Carmen Galué Rivera. Esos casos no van a quedar en la impunidad. La solidez que tenemos en las investigaciones, el trabajo arduo que están haciendo nuestros fiscales, nuestros miembros del CTI, nuestros investigadores, van a dar pronto también y espero volverlos a convocar para, de igual manera como lo estamos haciendo hoy, presentar el resultado de los agresores de estas dos mujeres. No van a quedar en el olvido y por eso hoy traigo sus caras para que ustedes las registren, las vean y sepan que las tenemos presentes en nuestra mente, en nuestro trabajo y pronto vamos a lograr la judicialización y captura de las personas que decidieron quitarle la vida también de forma atroz a estas dos mujeres. Entonces, en resumen y sintetizando, aquí puedo mostrarles cada uno de los agresores y por eso no existe ni existió en ningún momento un asesino serial ni en Valledupar ni en el departamento del Cesar. Tenemos 8 agresores totalmente diferentes. 3, 6, no, recuerden que aquí tenemos 2, porque uno al parecer es el que iba conduciendo la moto y el otro era el que disparó. Entonces también se le imputa el delito de Juana María Escorcia. Vean ustedes con esas fotografías que no hay un solo asesino, porque esa es una de las principales características del asesino serial. Actúa solo y va dejando unos rastros. Cada uno tuvo una motivación totalmente diferente para asesinar a esas mujeres y cada uno, reitero, ya ha sido capturado y judicializado a través de la contundencia de nuestras actividades investigativas. Quiero cerrar ya esta presentación y les voy a dar paso a preguntas por si las tienen, diciendo algo muy importante y con una frase que es también muy pertinente para toda la sociedad que los ve a ustedes y que los va a seguir una vez decidan publicar toda esta información que le hemos dado en el día de hoy. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido, pues el silencio estimula al verdugo. No actuar no es una opción ante la violencia de género. Y precisamente como directriz del señor Fiscal General de la Nación, en nuestro direccionamiento estratégico 2020-2024 en la calle de nuestro territorio, aquí estamos mostrando la contundencia de la Fiscalía, que en este tiempo, en estos 3 meses, ya tiene el 80% de los casos donde están involucradas mujeres como víctimas resueltos. Y vamos a seguir trabajando para en menos de 30 días tener el 100% de los casos resueltos y presentar el resultado de los 2 que faltan y también resultados frente a aquellos que a futuro decidan atacar a nuestras mujeres en territorio del departamento del Cesar. Eso era lo que quería contarles y nuevamente les doy las gracias por estar aquí. Los escucho si tienen alguna pregunta. 2 segunditos, mira, surtido este paso por efecto del tiempo de ustedes, si consideran, grabamos de una vez los testimonios, o Julián tiene una inquietud.
Sí, una pregunta. ¿Por qué el caso de la Macarena está considerado como feminicidio? Y el de Tamalameque. Y el de Tamalameque no, exacto. ¿Por qué? Bien, porque cuando ahondamos en los elementos de prueba encontramos unas circunstancias diferentes. En el caso de el 9 de marzo de la Macarena, el agresor imprimió excesiva violencia sobre su víctima y él tenía una posición dominante sobre ella. Ella era una consumidora que frecuentaba esa zona, incluso vivía en esa zona en un cambuche, y él era el que mandaba en esa zona. Y con la agresión que imprimió sobre el cuerpo de ella quiso mandar un mensaje. Entonces, cuando uno va al tipo penal de feminicidio, encuentra dentro de la regulación que allá habla de un tema de posición social del agresor o posición de superioridad del agresor sobre la víctima. Y todos esos elementos nos encajaron para decir que en este caso sí hay un feminicidio, además de la extrema violencia, el ciclo de violencia que él aplicó antes de quitarle la vida. O sea, que el tema del feminicidio no necesariamente es el tema pasional que hablábamos. No necesariamente, es que tiene varios ingredientes. O sea, no todo homicidio pasional puedo decir es feminicidio. No, tengo que mirar las circunstancias. Por eso yo les decía que cuando ahondamos en la investigación es que comenzamos a tener claridad sobre el tema. No toda muerte de mujer es feminicidio inmediatamente. Tengo que buscar la motivación. Y cuando yo encuentro la motivación, en este caso de la Macarena, veo una posición de superioridad. Él es el que vende la droga, él es el que controla la zona, ella es una habitante de la zona, una consumidora, y además el tema de que estaba debiendo una droga que precisamente le compró a él. Y él quiso mandar un mensaje: el que no me paga, el que no cumple mis reglas, esta es la consecuencia. Entonces, esa relación de subordinación por la dependencia del consumo de estupefacientes lleva a catalogar el hecho como un feminicidio. Eso no lo encontramos en el caso de Tamalameque. Cuando comenzamos a andar con los elementos de prueba, aunque hay una relación sentimental, digamos, producto de que estamos hablando de la suegra y el yerno, en efecto, cuando comenzamos a armar el rompecabezas, no encontramos la posibilidad de sostener una imputación por el delito de feminicidio y por ende nos vamos con el delito de homicidio. No quiere decir eso, y por eso decía que eso es una imputación provisional, porque a pesar de que esas personas ya han sido judicializadas, nosotros continuamos investigando. Tenemos todavía un término de 90 días que se encuentran desde la imputación, donde podemos seguir recaudando elementos de prueba que nos permitan variar la imputación e irnos a una cuestión y decir: ahora ya no vas por homicidio agravado, sino vas por feminicidio agravado. ¿Entendido? Quiero que tengan en cuenta eso. Pero lo que da la categorización del delito es las circunstancias que rodean al mismo y la motivación que tiene el agresor. Si se trata de un tema que estamos discriminando o atentando con la mujer por su histórica posición de, digamos, posición de tenerla por debajo, entonces hablamos de un feminicidio. ¿Qué pasa con los tuiteros? ¿Hay alguna investigación en contra de ellos, los que generaron las alarmas? Es posible, vamos a analizar la situación, porque entendemos también que hay que generar una responsabilidad en las personas cuando están tras un teclado, cuando están tras un ordenador mandando información, porque nos preocupa que se pongan en alerta a muchas mujeres frente a una situación que realmente no estaba ocurriendo. Miren que nosotros buscamos la forma de hablar con ustedes para transmitir el mensaje hace unas semanas de que no había un asesino serial. Ustedes nos hicieron eco, pero en efecto hay una responsabilidad mayúscula en esas personas y por eso es el llamado a que sepan utilizar las redes sociales. La red social es un elemento muy poderoso, pero hay que saberlo usar, ¿entendido? Y uno de ellos es juez. ¿Cómo aplica ahí? Bien, es que independientemente de su condición, la persona puede ser investigada si comete una conducta delictiva. Bien, habría que analizarlo, podríamos hablar de un pánico, podríamos mirar qué afectación puro. Un terrorismo tal vez no encajaría, pero sí tendríamos que analizarlo a la luz del Código Penal. No puedo aventurarme a decir ahora qué tipo penal, pero sí podría haber algún tipo de responsabilidad en un acto como eso, y por eso el llamado a toda la comunidad cesarense y colombiana es a cuidar lo que estamos escribiendo en redes sociales, porque puede afectar a una familia, puede afectar a un conglomerado, como en el caso ocurrió. Porque, por ejemplo, yo les digo, a mí mi mamá me llamó y me dijo: hijo, yo no voy a salir de la casa. Y yo dije: ¿por qué, mamá? Porque parece que hay un asesino serial, lo estoy leyendo en redes, me están mandando mensajes de WhatsApp. Y ahí vi yo el impacto que eso tenía, lo peligroso que es eso, ¿entendido? Porque ya una mujer inmediatamente
entra en zozobra, en angustia, no desarrolla su vida normal cuando está viendo que la están bombardeando en WhatsApp o en redes sociales con mensajes del estilo que les mostré y que por supuesto generan una influencia muy poderosa en toda nuestra comunidad. Víctor, con relación a los dos casos que están todavía sin resolver, ¿hay personas identificadas? ¿Cómo va esa investigación? Sí, por la reserva de la investigación y por lo sólido que vamos, creo que en efecto vamos a tener un resultado muy pronto. Sí puedo decir que los elementos de prueba que estamos recaudando nos van a permitir también, más o menos en unos 30 días, tener un resultado para las familias de Cindy Juliet Bustos Pino y para la familia de Mari Carmen Galué Rivera. Fiscal, de pronto no relacionó también el tema de la discusiones que también pueden conocerse como los fake news. Casos de otras ciudades, casos antiguos, también usaron fotografías, claro, y que la relacionaron con los casos que se estaban presentando aquí en Valledupar. Y de pronto sobreentiende lo que dice la compañera Kelly, que hablaba de un juez. Ahí debería haber una figura especial porque estamos hablando de una persona que está representando, entre comillas, la verdad, y es una persona de esta categoría, salir con fundamentos sin corroborar y falsos, pues ahí debería existir de pronto alguna situación específica en cuanto a la difusión de esa información. Incluso estaría, de ser real la información, estaría incurriendo en una violación al debido proceso porque sería información que estarían manejando internamente. Sí, bueno, dos cosas. Recuerden que también hubo hasta un video que trajeron, un video internacional de una mujer decapitada y comenzaron a decir en Valledupar. Entonces, bueno, y frente a la responsabilidad, producto de mi posición social, también es un aspecto que se tiene en cuenta en materia penal. Primero en materia penal yo miro el acto, qué es lo que estás haciendo. Luego cuando ya inicie un proceso, en efecto también miro tu posición social, tu capacidad de influenciar a otros. Y digamos que frente a un servidor público que tiene la capacidad de, en sus redes, transmitir mucha información, el reproche jurídico puede ser mayor, se puede elevar y la pena puede ir un tanto más frente a aquel que sí no tiene una posición social elevada. Eso, por ejemplo, lo vieron ustedes en el caso de EPA Colombia, todo lo que ha ocurrido en torno a ella y cómo el uso de las redes sociales inadecuadamente la llevó a experimentar el proceso penal y a tener ya encima una sentencia de carácter condenatorio producto de un acto que realizó y que transmitió a través de redes sociales. Pero en conclusión, el tema de ser una figura pública implica también responsabilidad, incluso para ustedes. Ustedes también caminan por una línea muy delgada, porque a pesar de que me puedo cobijar en la libertad de información, tengo que ser cuidadoso con lo que estoy transmitiendo, con lo que estoy diciendo, porque, reitero, el simple hecho de generar zozobra causa más allá de eso otra serie de afectaciones. Yo les digo, vuelvo, por eso traigo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá en esa semana se le alzó la presión y nos tocó llevarla 2 veces a la clínica. Mi mamá, ¿pero qué te está pasando? No, es que estoy viendo que hay un asesino serial y yo salgo al mercado, yo salgo a hacer mis vueltas y me puedo topar con un tipo de eso. Y la presión alzada, ya ustedes saben que puede generar otras consecuencias simplemente por una noticia o una creencia inadecuada que se creó en redes sociales. Claro, y uno diciéndole no, sí, a la red social. Entonces mira el poder de eso. Me están preguntando desde el difícil la familia de Cindy Bustos, que le reitero la investigación de cómo va, cómo está. Bien, reitero, por la reserva no puedo dar aspectos muy puntuales, pero sí decirle a la familia Bustos Pino que la Fiscalía va a dar resultados muy prontamente. Vamos a conocer quién es el agresor de Cindy y, por supuesto, vamos a judicializarlo para que sean los jueces competentes los que tomen la decisión de emitir una sentencia de carácter condenatorio por ese hecho tan atroz que tanto afectó no solo a la comunidad del departamento del Cesar, sino también a la comunidad del departamento del Magdalena. Muchachos, para efectos de la practicidad de nuestros queridos cámaras, vamos a ubicarnos para que ustedes puedan recoger sus testimonios y ellos tengan la tranquilidad de trabajar desde donde están, por favor. Hombre, me quito aquí. No, vale.
Oiga, vamos a correr la tril para que ustedes trabajen mejor y ellos también tengan la posibilidad de trabajar. Me pongo acá, me acerco. Quitamos. Bueno, si quieren, hagamos una cosa, pero entonces démosle espacio. ¿Cómo es más fácil para ustedes? Señor director, vamos hacia adelante entonces. Hacia adelante, listo. A ver, joven Esquile. Un poco más acá, bueno. Vamos, muchachos, cuidado ahí. Vale, vale. Bueno, aquí le preguntas aquí. Baja la mano bien. Silencio. Vamos a organizarnos para hacer todo bacano. Momento. Y no, cálmense, vamos ahí despacio y lo vamos oyendo a todos, ¿vale? ¿Quién va primero? Aquí. Primero las damas. Cámara lista, todo. Silencio. Cámara, un segundo. Bueno, ¿en qué punto están las investigaciones, fiscal? Bien, reitero, de 9 casos que tenemos desde el 1 de enero hasta el día de hoy en relación a homicidios de mujeres, ya tenemos 7 de ellos esclarecidos con personas judicializadas, llevadas ante juez de control de garantías y se les impusieron medidas de aseguramiento de detención preventiva. Nos restan 2 casos que las investigaciones marchan muy bien, de manera sólida, y junto con nuestro CTI podemos decir que en 30 días vamos a tener resultados frente a los 2 casos que nos faltan y los agresores que cometieron estos atroces hechos. En los últimos días se esclareció un homicidio, un asesinato. Háblenos de este caso. ¿Cuál caso puntual? Es que tenemos... De la señora que fue asesinada al norte de Valledupar. Del video que vimos. Bien, el de Carmen Isabel Lozada Bueno, como les mostré, logramos a través de prueba técnica conocer quién era el agresor. Esa persona ya estaba capturada previamente por el delito de hurto, había cometido un atraco en cercanía al Colegio Hispanoamericano. Logramos identificarlo rápidamente y detectar que estaba recluido en la Estación Permanente Central de Policía, hasta donde fuimos, lo notificamos de la investigación, de la orden de captura, y ya lo tenemos tras la reja, imputado por este hecho también y cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva. ¿Cuáles son los móviles de este caso y cuándo fue la notificación en la cárcel de esta persona? Concretamente, el móvil que la investigación preliminarmente ha establecido indica que esta persona sostenía una relación de amistad con Carmen Isabel Lozada Bueno, y Carmen le había anunciado que había una organización criminal pagando 5 millones de pesos por su captura o por su asesinato, porque este sujeto al parecer le había robado un dinero a una organización criminal conocida como Los Paisas, y la organización lo andaba buscando. Y él creyó en un determinado momento que Carmen Isabel Lozada Bueno lo iba a vender con esa organización, y ante ello optó por asesinarla, llevándola hasta un paraje solitario donde finalmente la golpeó con una piedra en su cabeza y le desfiguró todo el rostro, llevándola hasta la muerte. El otro capturado que van a presentar hoy en detalle del caso. Bien, este es un sujeto que asesina a Nuris Milagro Rubiano Parra en la margen derecha del río Guatapurí. Una mujer que antes de perder la vida fue vilmente golpeada, vilmente maltratada y finalmente colgada en la baranda de una casa de ese sector del barrio 9 de marzo en la ciudad de Valledupar. El sujeto que produce este hecho tan atroz fue ya capturado, y la motivación que lo llevó a cometer ese hecho, según los elementos de prueba, indican que se trata de una persona que mantenía un control territorial sobre la venta de alucinógenos en ese sector de la ciudad, y quien a partir de ese control decidió quitarle la vida a Nuris, porque Nuris le debía un dinero producto de la compra de una sustancia alucinógena que no le había pagado. Con esa muerte también quiso enviar un mensaje de poderío, de control frente a los demás consumidores que concurren a esa zona, y que en efecto tenían que atenerse a las reglas que él venía imprimiendo en ese sector marginado de la ciudad. ¿Se desvirtuó así la presencia de un asesino serial? Completamente, y desde aquí nuevamente le hablamos a la comunidad de Valledupar y del Cesar. No existió ni existe un asesino serial de mujeres en nuestro territorio. Tenemos agresores totalmente diferentes, tenemos agresores con motivaciones totalmente diferentes,
y por eso con la contundencia probatoria podemos decir que no hay un asesino serial en jurisdicción del municipio de Valledupar ni de jurisdicción del territorio del departamento del Cesar. Fiscal, ¿va a haber algún acto de responsabilidad por el pánico generado a través de redes sociales, incluso un alto funcionario? Bien, eso lo vamos a evaluar porque en efecto el usar una red social para generar pánico puede en algunos momentos rayar con el Código Penal. En efecto, vamos a continuar en la valoración pertinente, pero el llamado más allá de eso es decirle a la comunidad de tener cuidado cuando estamos tras un teclado, cuando estamos tras una pantalla de un móvil y vamos a compartir algún tipo de información, porque en efecto se puso en alerta a todas las mujeres de Valledupar, a todas las mujeres del departamento del Cesar, cuando erradamente se creó la noticia de la existencia de un asesino en serie que, reiteramos, nunca existió ni existe en estos momentos en nuestro territorio. Director, en el caso de Cindy, ¿hacia dónde van las investigaciones? ¿Podría tratarse de un homicidio o de un feminicidio? Bien, preliminarmente venimos manejando el caso como un homicidio que, por supuesto, una vez estemos ahondando en los elementos de prueba, puede ser variado hacia un feminicidio. Estamos aplicando perspectiva de género en esta investigación, no damos por descartado nada. Y como ya lo indicaba, esperamos en menos de 30 días tener resultados para la familia Bustos Pino, para la comunidad del departamento del Cesar, para la comunidad del departamento del Magdalena, donde reside su familia. Bien. Antes de que nos vayamos, bueno, queremos expresar nuestro agradecimiento por acompañarnos aquí en la sede de la dirección.